Los dividendos en la bolsa de valores. Va a haber muchos ETFs y también acciones individuales que paguen dividendos cada 3 meses, cada 6 meses. Ya depende de cada empresa sus políticas de los dividendos. Algunas empresas van a pagar un pequeño dividendo, un moderado dividendo y algunas empresas pagan altos dividendos dependiendo de la misma empresa. Y en este video vamos a ver empresas, o mejor dicho, un ETF que invierte principalmente en empresas internacionales que pagan altos dividendos o un promedio mejor que la media. Y estoy hablando del ETF Vanguard International High Dividend Yield ETF, o también lo puedes encontrar con las palabras VYMI, y como su propio nombre lo dice, invierte en empresas internacionales que pagan altos dividendos o procura que este ETF pague mejor que la media en torno a los dividendos. Y como siempre analizamos en cada ETF en qué invierte este ETF, el costo, cómo le ha ido, los gastos de administración y bueno, lo más importante, como dice su propio nombre, en este caso sería el dividendo o los altos dividendos que paga este ETF, pero ya lo iremos viendo conforme pasemos el video. Así que vamos a comenzar, pero antes hay que presentarnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bastante bien. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a tu canal donde hablamos de inversiones, reflexiones, inversiones y más ETFs o acciones. Así que comencemos. Podemos ver que este ETF VYMI International High Dividend Yield ETF, podemos ver en este ETF que en su tabla no es una tabla tan vistosa o, como ya hemos visto en casos anteriores, una tabla que vaya creciendo con el paso del tiempo. Es una tabla en la cual sí ha tenido sus caídas y también sus alzas. Podemos ver que actualmente invierte en este ETF más de 1.325 empresas, unos gastos de administración de 0.22% de manera anual y paga dividendos de manera trimestral. Podemos ver que en este ETF invierte en acciones de mercados desarrollados o emergentes, excluyendo los Estados Unidos, de alta o media capitalización, que tienen los mayores rendimientos de dividendos. Podemos ver que este ETF ha tenido rendimientos regulares a mi punto de vista, en el cual si hubieras invertido hace 3 años apenas lo hubieras obtenido un 3% de manera anualizada, hace 5 años un 3% de manera promedio y desde sus inicios un 6.50% de manera promedio. Podemos ver que este es un ETF, no es tan vistoso a primera vista. Bueno, si es que tú lo ves a la imagen en la tabla que ya vimos, no ha sido los mejores rendimientos. Podemos ver que tan solo ha estado creciendo un 3% en 3 años, un 3% en 5 años y un 6.5% aproximadamente desde sus inicios. Claramente esos no son los mejores rendimientos. Bueno, a decir verdad, de la tabla en la gráfica no se veía tan vistosa, aunque sí los rendimientos son bastante malos, pero hay que recordar que este ETF está principalmente por los dividendos, más no por el crecimiento del mismo ETF, aunque sí la plusvalía del ETF se puede ir dando a lo largo del tiempo, sí, pero podemos ver que no es de su fuerte en este ETF. Podemos ver que las 10 principales posiciones de este ETF, una que otra empresa bastante conocida como Shell, Toyota Motors, Novartis, Royal Bank of Canada, HSBC, Toronto Bank y Sanofi, en el cual estas 10 principales posiciones obtienen el 15% total del peso de este ETF. Podemos ver en este ETF que está invertido principalmente en el sector financiero con un 34%, seguido por energía e industriales. Y como vimos en este ETF está invertido principalmente en empresas que están relacionadas con el sector financiero. Y bueno, la única empresa que puedes conocer tú, o las únicas dos, pueden ser Toyota, Shell, la gasolinería Shell y HSBC, pero de ahí en fuera yo no las conocía o desconozco bastante de esas industrias. Sí, es un ETF no tan conocido que invierta en empresas bastante desconocidas a mi punto de vista, una que otra conocida. Y sí, si vas a invertir en este ETF es más por los dividendos, más no por el crecimiento del mismo ETF. Podemos ver que este ETF vale al día de hoy $53. Podemos ver que paga dividendos de un 5.42% de manera anualizada o un aproximado de $3 por cada acción que tengas en este ETF. Podemos ver que actualmente los rendimientos han sido negativos de un 18% a octubre del 2022.
Podemos ver que tiene un beta de 1.07, por lo tanto es un ETF bastante volátil y los gastos de administración son de 0.22% de manera anualizada. Podemos ver que actualmente estamos en los puntos más bajos que ha cotizado este ETF a lo largo del último año. Y si lo comparamos con el precio más alto que alcanzó de $71, podemos ver que estamos bastante lejos de esa cifra. Y como podemos ver, el volumen es bastante bajo, por lo tanto puedes tener problemas a la hora de comprar y vender tu ETF por la poca liquidez que hay en el mismo. A decir verdad, en este ETF no es un ETF que a mí me llame la atención o que digamos, wow, me sorprendió, para nada. Sinceramente, no es un ETF que a mí me gustaría invertir o que esté principalmente interesado en ella. Prácticamente se puede ver en mi rostro que no estoy tan interesado. Aunque sí, su precio es bastante barato, de $53 a comparación de otros ETFs bastante caros que un $200 o un $300. Podemos ver que el precio es bastante accesible. Pero hay que recordar que si estás en este ETF estás más por los dividendos que por el mismo rendimiento o plusvalía del mismo ETF. A mi punto de vista, la verdad no te recomendaría invertir en este ETF. Siento que no es necesario. Bueno, a mi decir verdad, ninguna de las 10 principales posiciones son empresas que yo conozca en su totalidad o que sean industrias que a mí me interesen. Y sí, podemos ver que este es un ETF que está bastante distributivo, no está enfocalizado principalmente en la economía americana o de Estados Unidos, pero podemos ver que está invertido principalmente en países desarrollados y subdesarrollados. Pero podemos ver que en esta ocasión está bastante distributivo o, por así decirlo, bastante diversificado. Pero eso no implica que porque sea diversificado sea un poco mejor. En este caso, a mi punto de vista, no, o no me llamó nada la atención. A mí. Y eso agrégale que invierta actualmente en empresas value que se conocen como empresas ya estables o sobre todo ya reconocidas que ya tienen un producto, podemos ver que sus rendimientos no han sido los mejores. Bueno, a decir verdad, en este año 2022 muy pocas empresas o industrias han tenido un rendimiento positivo, pero podemos ver en este caso sí, no han sido su mejor rendimiento. Bueno, claramente esto no es culpa de las empresas, sino de la situación actual que estamos viviendo. Pero a mi punto de vista, si te conviene o no invertir en este ETF, la verdad es que no. No es algo que a mí me gustaría invertir, no es algo que yo aconsejaría invertir o sobre todo yo te diría que te mantendrías bastante lejos. Simplemente es un ETF que mi punto de vista simplemente es para observar y bueno, ya pasó, cambiemos la situación. Pero de ahí en fuera, ten bastante cuidado en torno a las inversiones, que algunas inversiones pueden ser bastante buenas y otras inversiones no tan buenas. Bueno, a decir verdad, ya depende de ti en qué quieras invertir o sobre todo en qué te guste y que te sientas feliz o contento con tus inversiones. Este ETF Vanguard International High Dividend ETF, a mi punto de vista, no es algo que valga la pena. Y bueno amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y gracias por llegar hasta aquí. Que tengan una bonita mañana si es que apenas están amaneciendo. Que tengan una bonita tarde si es que están en su tarde desayunando o comiendo. Y que tengan una bonita noche o excelente descanso. Nos vemos en un siguiente video o el día de mañana. No lo sé. Bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.